la guía tenemos entonces la estructura que vamos a ver en este tiempo que vamos a tener formación, ¿sí? La voy a abrir por aquí, me está llegando una compañera, es otra compañera, listo. Entonces tenemos la guía, entonces la actividad primera que hicimos fue este cuestionario, era contestar este cuestionario, si presentan alguna dificultad que me dicen para hacer los ajustes. Ahora vamos a ver la segunda actividad que tenemos para presentar. Listo. Entonces, la segunda actividad que tenemos de aprendizaje es, vemos que arranca con GA3, 220201 501 AA2, ¿sí? Es interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías y leyes principios. Entonces aquí nos vamos a basar en esas leyes de Newton, de cómo es el funcionamiento de las cosas, ¿cierto? La caída libre, la fuerza de gravedad, la aceleración, la velocidad, ¿cierto? Aquellas variables que en años atrás estuvieron muy bien, que todavía utilizamos estas leyes para muchas actividades, ¿cierto? Es más, todo lo que vemos alrededor tiene una teoría física, una fórmula matemática para esa elaboración, ¿sí? Vamos a ver que entonces la evidencia es un producto, es un video expositivo sobre experimento de aplicación. Entonces, esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas y gráficas de ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios para su desarrollo. Es importante la lectura y análisis del componente formativo de la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de la ciencia de las cosas y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Entonces la idea es que ustedes van a hacer un video expositivo cargado puede ser en YouTube para que quede más menos pesado, comparten el link o suben el link a territorio y la idea es que ustedes hagan un experimento. O sea, ese video va a ser exponiendo un experimento que pueden aplicar cualquiera de las leyes de Newton, ¿sí? El video es una exposición, debe ser creativo, dinámico, innovador. El tiempo del video o la exposición estará enmarcado entre los 3 a 7 minutos, que tampoco quede de pronto muy pesado. Se debe acompañar de imágenes reales, el video expositivo se debe cargar en el canal YouTube del aprendiz y compartir la evidencia por el URL, ¿cierto? El video debe ser presentado por el aprendiz. Para hacer el video, el envío del producto remítase al área de actividad correspondiente, o sea, en territorio. Vemos la actividad que es AA2 EV01, ¿sí? Entonces vamos a ver el material de información, ¿listo? Entonces voy a abrir por acá el material de información. Las clases pasadas vimos, voy a volver un poquitico acá, vimos que fue la introducción, física, cinemática. Y ahora hoy empezamos con esto. Listo. Entonces vamos a empezar con este tema de formación, son la ciencia de las cosas. Lo primero que vemos es esa cinemática, es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos, sin considerar las causas, fuerzas que lo originan y se limitan principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. Se basa en describir los cambios de velocidad, aceleración con respecto a la posición y el tiempo. O sea, aquí vamos a ver estas variables de velocidad, aceleración, con respecto a qué, con respecto al tiempo, ¿cierto? Sabemos que todo elemento que tiene un movimiento, una aceleración, va a tener ese tiempo incluido, ¿cierto? Y de ahí depende también. Entonces, conceptos básicos tenemos, un objeto está en movimiento cuando su posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. Dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, indica que está en movimiento y genera un cambio en su posición con respecto al poste, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vamos avanzando,
vemos cómo los objetos van quedando quietos y nosotros que en algún momento estamos en reposo empezamos a tener que una velocidad, una aceleración, ¿cierto? Eso influye mucho también en lo que es en las coordenadas cartesianas, la posición de ciertos objetos o posición de aquellos puntos que tomamos en estas coordenadas cartesianas. Y acá vemos el sentido del movimiento. Si vemos el plano cartesiano, está dividido en 4 zonas. Tenemos la zona 1, que son todos aquellos puntos o resultados positivos. Zona 2, tenemos resultados negativos como positivos. Zona 3, que tenemos resultados negativos. Y zona 4, que tenemos resultados positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, se le dice a un objeto que está en reposo es cuando el elemento está quieto. Si un carro está quieto, ahí estaría en reposo. Cuando el carro se prende y aplica el acelerador, entonces va a tener el carro, primero va a coger una fuerza, ¿sí? Esa fuerza se va a convertir en velocidad y va a alcanzar un tipo de aceleración, ¿cierto? Y todo esto es medido, ¿por qué? Por el tiempo. O sea, si nosotros cogemos un vehículo y decimos, bueno, yo necesito viajar a Río Negro, entonces voy a tener un tipo de velocidad del vehículo, esa aceleración que va a estar constante y cuánto tiempo me va a demorar para ir a Río Negro. Entonces yo puedo definir, bueno, si de Río Negro, de aquí a Río Negro hay más o menos 20, 30 kilómetros, yo por medio de esa aceleración puedo calcular cuánto tiempo me demoro. Ah, es que yo voy a ir a Río Negro, va a tener una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Entonces me va a decir, bueno, con esa velocidad, con esa distancia, puedo calcular cuánto me voy a demorar. Por eso cuando nosotros vamos a viajar, que ponemos el Waze, el Mail, el Google Maps, ahí nos va a sacar que una descripción de cuánta velocidad puede viajar o está viajando el vehículo, cuánto se va a demorar de un trayecto al otro y cuánto kilometraje sería. Entonces él calcula, que aquí hay 200 kilómetros, listo, 200 kilómetros, si usted tiene una velocidad de 60, entonces se va a demorar 2 horas o 3 horas, ¿cierto? Entonces así podemos definir por medio de la física todas estas fórmulas que lo relacionamos con el entorno, ¿cierto? Aquí entonces llegamos a también cómo funcionan las partículas, o sea, una partícula muy pequeña que empezó ese estudio y se dieron cuenta que una partícula está constituida en todo tipo de cuerpo de material. ¿Qué me pasó? De ahí entonces vemos que entonces la materia la reconocemos como que, como un cuerpo, como un objeto sólido contemplado de partículas, ¿sí? Y que la materia puede recibir ciertos tipos de cambio de propiedades físicas o químicas como tal, ¿sí? Seguimos, vemos entonces el tiempo es una magnitud escalar, que se va a medir o nos va a dar un tipo de cálculo. A través del tiempo podemos definir cualquier tipo de variable, cuánto me demora de un lugar a otro, me están demorando para atenderme a una cita, ¿cierto? Y vemos que la distancia, como decíamos ahora, la distancia es de tener un punto A a un punto B y saber cuánto me demoro en recorrer esa distancia, cuánto tiempo gasto para recorrer esa distancia. Listo. Ya llegamos a la parte de la velocidad, entonces es una magnitud vectorial, la cual indica que tiene dirección y sentido. Se calcula dividiendo la distancia por la unidad de tiempo empleado en hacer ese recorrido. O sea, acá me dicen que yo puedo hallar la velocidad dividiendo la distancia por la unidad del tiempo. Entonces, si me dicen, bueno, una distancia de 200 kilómetros y me demoro 3 horas, entonces 200 kilómetros lo voy a dividir por, por esas 3 horas, ¿sí? Entonces acá me va a decir, bueno, si voy a recorrer esos 200 kilómetros y tengo un tiempo de 3 horas, entonces tengo que tener una velocidad de 66 o 67 kilómetros por hora, ¿cierto? Aquí vemos entonces la rapidez. Entonces es una magnitud escalar
que es el módulo de la velocidad, relacionado a la distancia que recorre una partícula y el tiempo que tarda en recorrer. ¿Sí? Entonces, que yo llevo una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero entonces la rapidez, ¿con qué rapidez va a llegar de ese punto A al punto E? Y pasamos a la aceleración. También es una magnitud vectorial que relaciona la variación de la velocidad con el tiempo. O sea, esa aceleración va a estar relacionada mucho con el tiempo. Si tengo una aceleración constante, el tiempo que tardo de llevar de un punto A a un punto B, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros descargamos una aplicación o abrimos una aplicación, todos estos parámetros están programados o ese algoritmo que crearon en ese programa están constituidos para que nos indique cuánto tiempo nos vamos a demorar, cuál es la ruta mejor, ¿cierto? Ya miren que la física, que empezó hace millones de años por ciertos filósofos científicos, miren cómo toda esa teoría que descubrieron ellos, que relacionaron, que probaron, cómo ha estado hasta el día de hoy. Seguimos utilizando las mismas fórmulas de hace X o Y años, ¿sí? Y cómo a través del tiempo, con todos estos sistemas tecnológicos, podemos implementar toda esta ciencia para tener que un resultado, que normalmente ese resultado es hacer la vida de las personas mucho más sencilla, ¿sí? Listo, vamos acá. La aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial que obedece a la aceleración experimentada debido a la gravedad que ejerce la Tierra en un cuerpo al dejarlo caer. Entonces sabemos que en la Tierra tiene una gravedad de 9.8 metros sobre segundos a la 2, que es muy diferente decir, ¿cuánto es la gravedad de la Luna? Y si pueden consultar, la gravedad de la Luna es 1.6 metros sobre segundos a la 2 también, ¿cierto? Una gravedad más pequeña. Pero cuando veíamos las películas que estaban en la Luna nos mostraba, bueno, esta persona cuando va a caminar da unos saltos más grandes y es porque la gravedad es tan bajita que uno prácticamente estuviera como levitando en ciertas zonas, ¿cierto? Mientras que en la Tierra la gravedad será el 9.8, esa gravedad que va a tener en los cuerpos es mayor. Listo. Yo creo que he hablado mucho, pero entonces la idea es seguir continuando con la actividad, con esa información que tenemos y también a realizar algunos ejercicios para que digan, bueno, de aquí comprendo este ejercicio como tal y por qué, ¿cierto? Y no que solamente dejarlo expresado en formulitas. Por acá tenemos otro compañero, ¿tienen alguna duda? Pregunta en el momento. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, para todas estas leyes y fórmulas que hicieron, también sacan unos tipos de parámetros. Y acá es donde vemos los movimientos, ese movimiento uniforme, que es constantemente en movimiento, todo cambia con respecto al tiempo y existen diferentes razones de cambios en los objetos, ¿cierto? Entonces vamos a ver que tenemos unas ecuaciones que nos van a definir siempre este movimiento rectilíneo. Entonces, cuando hablan de movimiento rectilíneo, es un movimiento que siempre va a estar en una dirección lineal, ¿sí? Entonces tenemos una ecuación x igual a x0, o sea, x inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? La velocidad va a estar igual a ¿qué? A la velocidad inicial, que sería la constante, y la aceleración, pues, como no la tenemos, que sería cero, ¿sí? Listo, pero entonces para que no nos ahorramos, comprendamos, vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Y vamos entonces a continuar. Voy a abrir por acá un espaciocito para explicar esta parte. Abro por acá y voy a colocar. Entonces, primero vamos a calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía a una velocidad de 216 kilómetros por hora. Si tarda, si tarda
4 minutos en detenerse. Desde que aplica los frenos. Listo, voy a colocar esto mejor acá, se vea mejor. Listo, entonces que nos están preguntando acá, entonces vamos a calcular esa aceleración que aplica calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros por hora y si tarda 4 minutos en detenerse desde que aplica los frenos, ¿cierto? Entonces, las variables que tenemos la velocidad, voy a colocar por acá más organizado, pues la velocidad son los datos, va a ser igual a 216 kilómetros por hora, ¿cierto? Ese es uno de los datos que ya tenemos. Entonces, muchas veces, como esto lo vamos a representar en tiempos, vamos a condicionar esta velocidad. Y vamos a ver, entonces acá voy a colocar esto. Entonces, sabemos que la velocidad inicial se representa por la VU o son 216 kilómetros por hora, ¿cierto? Le vamos a pasar esto en cuestión de segundos también. Y aquí entonces aplicamos lo que vimos el tema la clase pasada, que hicimos conversiones, ¿cierto? Entonces, recordando el tema, decimos que cuando necesitamos cancelar una unidad, esa unidad siempre debe estar en contra o diferente a la otra, ¿cierto? Entonces, si este kilómetro está en el numerador, voy a colocar kilómetros en el denominador para poderlo cancelar, ¿sí? Y hallar esa velocidad. Listo. Entonces, me dicen que un kilómetro son aproximadamente 1000 metros. Pero esto también lo vamos a representar en segundos. Entonces, como tengo este aquí de horas, voy a cancelar esas horas, voy a colocar por acá también esa unidad. Como este está en el denominador, lo voy a colocar en el numerador para poderlo cancelar. Y sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. Listo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en esta conversión, voy a cancelar kilómetros con kilómetros y hora lo voy a cancelar con hora, ¿cierto? Quedándome dos unidades. Ahora voy a hallar este valor de 216 que me multiplica, va a multiplicar a 1000, ¿sí? Me va a dar 216.000. Y de esto lo divido por 1 me va a dar igual, pero ese valor que me da multiplico por este, lo divido por este y el valor que me da antes lo voy a multiplicar por este y lo voy a dividir por este, ¿cierto? Entonces si yo hago el cálculo, 216 y esto lo multiplico por 1000, entonces eso me va a dar un valor de 216.000 y este valor lo voy a dividir por 1 me va a dar igual, ¿cierto? Si lo multiplico por 1 también me va a dar igual, pero si lo divido por 3600 el valor que me va a dar es de 60. Entonces aquí me va a dar que tengo el valor de 60. ¿En qué unidad? Bueno, me quedó esta unidad en metros y esta unidad en segundos. Entonces esto me va a dar en metros sobre segundos. ¿Sí? Listo. Ahora que ya tengo esta, voy a calcular el tiempo en segundos. Voy a colocar acá un cuadrito. Tiempo en segundos. Listo. Entonces me dicen que el tiempo en segundos. Voy a colocar la fórmula que ahorita nos habían dicho, que el tiempo va a ser igual a... bueno, aquí nos dieron ese tiempo, ¿cierto? Entonces, tengo esos 4 minutos, 4 minutos, y esos minutos los voy a multiplicar por
60, que me dice, voy a hacer esa conversión también, 1 minuto equivale a ¿qué? A 60 segundos, ¿cierto? Y esto, entonces me va a dar 4 por 6, me da 240 dividido 1, esto me da 240. ¿Y 240 qué? Vemos que esta unidad se cancela con esta y me queda esta en segundos, ¿sí? Me da 240 segundos. Listo. Una vez ya tengo entonces el tiempo en segundos, la velocidad, y voy entonces a calcular la siguiente formulita. Voy a utilizar esta. La formulita me dice que la velocidad en términos del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y todo esto va a estar sobre t. ¿Okay? Listo. Entonces, si yo voy a reemplazar los valores, como voy a hallar la aceleración, entonces despejo a aceleración, me va a quedar que la fórmula queda velocidad del tiempo menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Listo. Y ahora voy a reemplazar los valores que tengo. Entonces, la aceleración va a ser igual a, tengo la velocidad respecto al tiempo, y ahorita me dio que el tiempo era de 240 segundos. Esto va a ser entonces menos a esa velocidad inicial que nos dio 60 metros sobre segundos, ¿sí? Sobre el tiempo. Y el tiempo nos dio 240 segundos. Listo. Una vez que tengo esta, vamos a ver que esta velocidad acá sería 0. Y 0 por 240 me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, toda esta operación me va a quedar que representa el valor de 0. Permítanme que llegó como el compañero. Listo. ¿Quién llegó? Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, ya tengo la formulita. Esto me daría 0. Y me quedó la siguiente parte que va a ser menos 60 metros sobre segundos sobre 240. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, ¿me están escuchando bien? A veces se entrecorta, pero se escucha. Ah, listo. Bueno, qué pena que no sé por qué está como cortando, porque aquí estamos con... Listo, entonces dijimos, esto nos quedó un menos 60 sobre 240 segundos. Esto es una S que parece como un 5, ¿cierto? Esto es una S. Listo, entonces yo qué voy a hacer, voy a dividir ese menos 60 dividido 240, y esto me da aproximadamente menos, pues está conservando el valor, menos 0,25. ¿Sí? ¿En qué unidad? Pues este que está en el denominador, bueno, en el numerador, está en la parte de abajo, con este, y este, entonces esto me va a dar en la unidad de metros sobre segundos a la 2. ¿Sí?
Listo. Entonces, ahí vemos que la aceleración me va a dar negativa y todos preguntarán, profe o instructor, ¿por qué me está dando negativa? ¿Cierto? Porque aquí en el ejercicio me está diciendo, bueno, si tengo un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros y si tarda 4 minutos, o sea, ¿en qué? En detenerse, ya me está diciendo mientras se detiene, ¿cierto? No va a ser positiva porque muchas veces la aceleración, yo voy en un carro y voy a acelerar, entonces va a tener una aceleración positiva, ¿cierto? Pero como en este se va a detener el tren, entonces por eso me va a dar que aceleración va a ser negativa, ¿cierto? ¿Alguna duda, pregunta? Listo. Entonces, duda chicos sobre eso. No, señor. Listo. Entonces, continuamos. Continuamos entonces con el material. Entonces vemos que nosotros podemos aplicar una formulita para qué, para hallar ese movimiento uniforme acelerado, ¿cierto? Y vemos las fórmulas que hemos aplicado, por ejemplo, velocidad es la velocidad más la aceleración sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces, todo cambio, todo cálculo lo podemos verificar a través de qué, de una fórmula. Es como decir, si yo en un carro yo necesito saber, bueno, cuánto me voy a demorar en llegar a cierto lugar, entonces tengo que tener una velocidad, ¿sí? Para definir en ese tiempo. O si el carro, cuando hay, por ejemplo, cuando hay un accidente, que los guardas de seguridad, no, los guardas del tránsito verifican, bueno, este vehículo iba a tanta velocidad. ¿Y por qué lo verifican? Por muchas veces queda el rastro del freno, el rastro de las llantas en la vía. Entonces, a través de ese rastro pueden calcular, bueno, este se aplicó los frenos acá y tiene una distancia de 3 o 4 metros. Ellos pueden calcular con eso a qué velocidad iba la persona y cuánto se demoró en detenerse. Así como lo estábamos viendo que el tren se demora menos 0,25 metros por segundo al cuadrado, ¿en qué? En detenerse, ¿cierto? Así pueden calcular los señores del tránsito, bueno, si este vehículo, ¿por qué chocó a esta? ¿Qué velocidad iba? Ah, que es que yo iba a una velocidad de 30, sí, pero porque es un rastro de 3 metros en frenado o 2 metros, ¿cierto? Entonces, cuando ocurren estos accidentes, ellos sacan esas variables, ¿sí? La distancia por donde iba, qué distancia o huella dejó el frenado, y por eso pueden calcular, no, usted iba a una velocidad de 80 o 100 kilómetros, porque un vehículo si va a 30, una velocidad de 30, no va a dar un rastro de 2 o 3 metros, ¿cierto? Entonces, por fórmula pueden calcular qué persona o qué conductor a qué velocidad iba, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo con la velocidad, la aceleración, podemos calcular todos estos resultados, la distancia, el tiempo, ¿cierto? Todas esas variables. Ahora iríamos a caída libre. Vemos entonces que caída libre es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad y se debe al incremento de la velocidad por la unidad de tiempo de un cuerpo que se deja caer. Por ejemplo, cuando las personas van a tirarse en una avioneta, bueno, ellos se tiran y pueden calcular a qué velocidad están bajando, ¿cierto? Porque esa fuerza de gravedad está aplicando sobre ellos, trayéndolos, o sea, a la tierra o al piso como tal. Entonces ellos pueden decir, bueno, yo me tiré en la avioneta y estaba bajando a una velocidad de 250 kilómetros por hora, ¿cierto? Por minuto. Entonces pueden calcular cuánto tiempo se va a demorar en llegar a la Tierra. Incluso ellos tienen unos tipos de relojes donde le van mostrando a esa velocidad de caída, ¿cierto? Todo calculado. Entonces la gravedad siempre influye sobre cualquier cuerpo, ¿sí? Para describir un movimiento se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, establecer un sistema de referencia, origen y eje del movimiento. Dos, establecer el valor del signo del movimiento, ¿cierto? 3. El valor del signo de la velocidad inicial ¿sí? Establecer la posición inicial del cuerpo X.
escribir la ecuación de movimiento teniendo en cuenta los datos despejados de las incógnitas. O sea, si yo puedo calcular cuánto me demoro una velocidad de tanto, puedo calcular cuánto se va a demorar de un trayecto A a un trayecto B y a qué velocidad, ¿cierto? Listo. Entonces, como vemos acá, un ejercicio de orientación de caída libre. Primero, se establece el origen y dirección del movimiento. Entonces, tenemos una pelota que se va a caer. Luego, los valores y signos de la velocidad inicial y la aceleración, como se muestra en la figura, obtenidos en la siguiente ecuación. Entonces, A va a tener una fuerza de gravedad, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? La distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1 dividido sobre 2 más la aceleración por el tiempo al otro. Entonces ellos pueden calcular esta pelota cuánto se demoró en caer y decirme a qué distancia estaba. ¿Sí? Que es que yo dejé caer una pelota y esa pelota se demoró 8 segundos. Entonces yo con esos 8 segundos y la fuerza de gravedad puedo calcular a qué distancia estaba la pelota del piso, ¿cierto? El tiempo, velocidad inicial sobre la gravedad, la distancia inicial más 1 dividido 2 por la velocidad al lado sobre la gravedad. Entonces miren que todo es una formulita aplicada y que esa formulita me va a mostrar con hechos de que todo ejercicio que haga va a tener un resultado, ¿sí? Bueno, ya después vemos entonces movimiento curvilíneo, o sea, esa clase de movimiento que se encuentra el parabólico, oscilatorio y el circular. ¿Por qué se le dice curvilíneo? Es como decir, si yo voy a ir a Santa Elena, voy a tener diferentes movimientos curvilíneos. ¿Por qué? Por las curvas que van a tener la vía, ¿sí? Indicando que su trayectoria incide radios de curvatura que a su vez dependen de los ángulos de inclinación. Entonces, para uno calcular es, hay que mirar el ángulo de inclinación como tal. Que es que yo tengo una vía que voltea hacia la izquierda, bueno, vamos a tener 90 grados. Que tengo una semicurva, entonces puede tener 120, ¿cierto? Todo eso es calcular. Y el movimiento de proyectiles, el movimiento de proyectiles se describe como el movimiento parabólico, o sea, yo tengo acá una velocidad inicial, mando un elemento, un objeto, él coge su velocidad, va a tener un alcance, ¿sí? Y cuando esa velocidad se empieza a agotar, entonces el elemento que va a hacer va a empezar a caer formando un movimiento parabólico, ¿sí? Ya entonces tenemos que la velocidad es igual a velocidad x por la velocidad inicial por coseno del ángulo que se está formando, ¿sí? La velocidad en y, también velocidad inicial por el seno del ángulo que está formando menos la gravedad por el tiempo que se demoró el objeto lanzado, ¿sí? Y tenemos también cómo calcular el alcance. No sé si ustedes alguna vez vieron una película de unos chicos que empezaron a hacer un experimento de unos cohetes y tiraban los cohetes súper bien, tiraban los cohetes hasta que un día tiraron un cohete, no lo encontraron y resulta que otra persona generó un incendio muy grande en otro lugar y ellos entonces pues los metieron a la cárcel, pero ya en el juicio ellos probaron que con esta formulita se dieron cuenta que el cohete que ellos mandaron no cayó a esa distancia y no generó ese incendio pues que y por eso no lo debían detener. Entonces probaron por medio de esta fórmula que el cohete de ellos, con, con los cálculos, con la altura pues que alcanzó más o menos, con ese ángulo que se formó, con esa velocidad que fue impulsada, ¿cierto? ¿Dónde había caído el cohete? Ellos se fueron incluso con la policía hasta el lugar donde ellos pensaron que había caído el cohete y allá estaba. Entonces los dejaron libres, ¿por qué? Por demostrar a un juez que esta formulita sí aplica, ¿cierto? Y a encontrar a esos cohetes, entonces los liberaron, ¿por qué? Porque no fueron los culpables de ese gran incendio, ¿cierto? Entonces miren que estos cálculos, esta formulita se puede aplicar en cualquier tipo. Incluso cuando uno se accidenta o de un choque, uno le puede probar al tránsito que uno de pronto no tuvo la culpa, que la velocidad de uno sí era tal, ¿sí? Probando con la formulita, bueno, la distancia de frenado, cuánto quedó el carro, por qué vía iba, ¿cierto? Uno puede comprobar todo eso, pero muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un accidente, llegamos allá y declara, no, usted fue culpable porque le dio por un lado, o fue culpable, ¿cierto? Sin uno defenderse aplicando estas formulitas.
Listo. Chicos, para no seguir de pronto enredándolos o aburriéndolos de pronto, aquí vemos todos los tipos de movimientos circular, uniformes, cómo se aplican, ¿cierto? Todos se aplican por medio de una formulita que nos da un tipo de resultado y es el resultado esperado. De la actividad que tenemos, esta segunda actividad es ese dispositivo sobre experimento de aplicación, ¿sí? Si yo llego, voy más allá, vemos entonces la parte de la dinámica, ¿sí? Cómo todo se aplica con una masa, un peso, y acá es donde vemos entre las primeras leyes de Newton. Isaac Newton nació en Inglaterra, fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes de movimiento, ¿cierto? Todas estas leyes que ahora vemos, él tuvo mucho tiempo como para aplicar. Recordemos que en el tiempo no habían televisores, no había pues como tanta tecnología, entonces tenían tiempo para ir aplicando cada una de estas leyes que fueron creadas, ¿sí? Entonces el movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo ya que depende de la posición del observador, la fuerza en acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa que es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene el cuerpo, ¿sí? Si vemos una de las formulitas de la ley universal de gravitacional de Newton, es Fg es igual a Gme por mm dividido R a la 2m, ¿cierto? Entonces, como ellos, incluso probando esa caída de manzana que observó sin, sin prepararlo, cómo empezó a calcular ese tiempo que caía la manzana y poder definir la fuerza de gravedad, ¿cierto? La idea es que nosotros busquemos un experimento, sea por YouTube, sea por un libro, ¿sí? Vamos a buscar un experimento, vamos a aplicar y hacer ese experimento comprobando esas leyes de Newton, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el movimiento, sobre la caída libre, ¿cierto? Hay muchos tipos de experimentos sobre esta ley de Newton, sobre la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, que indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo si ninguna fuerza interviene sobre él. O sea, si yo tengo un elemento parado en la sala, estaría en reposo, ¿cierto? Que si no hay ninguna fuerza que aplique sobre él, él va a estar en estado de reposo. Pero cuando yo aplico un tipo de fuerza, ya va a cambiar, ¿sí? Ah, que es que yo cogí una pelota, lancé esa pelota, la pelota se fue, cogí una inercia como tal, ¿sí? Ahí se le aplicó a qué? Se le aplicó una fuerza a un elemento. ¿Cuál fuerza? La fuerza que usted le dio con el pie derecho o izquierdo, desplazando la bola con esa misma fuerza. Y apenas se le acabe la fuerza, va a parar, ¿sí? Listo, entonces vemos, vamos a ver este video pequeñito. La ciencia de las cosas. Conceptos básicos. La fuerza de la gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Esto también aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente. ¿Por qué la fuerza de la gravedad de cada planeta es diferente? El peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. P igual a m por g. Para el caso de la Tierra, el valor de g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Tensión es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. Fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético son las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. La torsión es la fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire. Listo. Entonces, de acuerdo a esta actividad que vemos, ese video, la ley de Newton sobre los elementos,
sobre un objeto que puede estar en reposo aplicando una fuerza. Nosotros entonces vamos a buscar un biodispositivo, vamos a hacer ese experimento. La idea es que ustedes hagan el experimento, lo presenten y vamos a seguir entonces el orden de la guía. El biodispositivo debe ser creativo, dinámico, innovador, está pues, de 3 a 7 minutos. Ustedes van a presentar el video y vamos a subir este video donde nos salga la actividad que es K3 220201 501 AA2 EU EB01, ¿cierto? De pronto tienen alguna duda, inquietud. Digo, ¿tienen dudas de pronto? Señor. Si de pronto tienen nada, me dicen y ahí mismo la resolvemos. La idea es también que nos reunamos por Yo semana. me conecté. O sea, es tomar. ¿Cómo, Jaime? Se te fue el sonido, Jaime. ¿Qué? No, sí, estoy a la señal. Ah, O listo. sea, la idea es tomar un experimento y reproducirlo. Tomar un experimento y hacerlo. Eso me Entonces, desconectó. tranquilo. Entonces, la idea es tomar un experimento que aplique una de las leyes de Newton, hacerlo, grabarlo, ¿sí? Y esa sería la actividad para subir. Explicando entonces, que es que estoy haciendo un experimento sobre un objeto impulsado, entonces aplicar, bueno, el objeto fue impulsado por la fuerza que se le aplicó, estaba en reposo, ¿cierto? Ver cómo sigue el experimento, o que cómo hizo un experimento por una de las leyes de Newton sobre la termodinámica, o que aplica por qué la temperatura me puede incluso absorber un poco de agua. Entonces va uno explicando ese video, ¿cierto? Va explicando el experimento en el video. Ok, y hay que tomar datos y sacar ese comportamiento o solamente describirlo. Lo podemos ir expresando en el video. O sea, yo tengo un elemento, sí, tengo una pelota, entonces la pelota la voy a soltar a una distancia X y voy a comprobar la fuerza de gravedad, cuánto se demora en caer, ¿cierto? Pues como ir explicando esos pequeños datos en el mismo video. ¿Qué más tenemos que De hacer? acuerdo. Y, profe, ¿y el video de esta sesión dónde va a quedar? Listo, me pueden escribir, yo se los comparto apenas los suba al canal, ¿cierto? También les puedo dar el link del canal y voy a subir a territorio en la parte de sesiones grabadas, ¿sí? Estaría subiendo los videos. Sino que muchas veces, por ejemplo, yo voy aquí al canal, esperemos que me hablan, está cargando, hay veces que se demora un poquito más en subir el video. Aquí en este canal están pues como todas las clases, solamente buscar cuál es la clase que hemos visto y está por fecha también. Aquí me va a indicar Pero ese enlace, ¿usted ya lo compartió? del canal. Lo voy a compartir en este Sí, es momento que si de pronto alguno no lo tiene. la pasada usted subió Sí, el enlace en un anuncio, solamente un compañero lo vio, luego lo quitaron. En línea que tenemos con los otros profesores. sí. Entonces voy a verificar que quién lo quitó de pronto, ¿cierto? No sé si de pronto en el canal buscan Juan Manuel Velázquez y les sale de una vez el canal, ¿cierto? Pues va a estar por acá. Juan Manuel Velázquez. No sale así en búsqueda. No sale de pronto mucha información.
Bueno, aquí compartí el canal. Igual me escriben, uno de los compañeros me puede escribir, yo les envío el enlace apenas me cargue el video y también lo subo y verifico en territorio qué pasó, quién de pronto eliminó ese enlace, ¿cierto? Para que puedan ver la grabación esta y la grabación de la clase pasada. La de la clase pasada, ¿cuántos ya la vieron? No la pude visualizar en los primeros días. Sí, Posteriormente, o sea, estaba el enlace, sí. no directamente subido, sino un enlace y ahí se podía mirar. Vale. Entonces de manera me voy a Y ya verificar. la volví a buscar y ya no estaba. Listo, voy a verificar a Es ver si que el enlace, es que el enlace quedó fue como en un anuncio, yo ni siquiera lo alcancé a ver. sí, Y nosotros tenemos una carpeta dice sesiones en línea sí. y ahí los profesores nos han colocado los enlaces a todos los videos. Listo, entonces voy a verificar. Yo le acabo de mandar un mensaje de todos modos al WhatsApp directo suyo y si quiere me comparte el enlace del canal y yo lo paso por el WhatsApp de la... Ah, listo, no, dale que entonces yo te lo comparto. Yo ya enseguida empiezo con formación, ¿cierto? Bueno, apenas tengo un descansito, subo el video a YouTube y te lo comparto, ¿cierto? Y cuando ya yo termino formación ahorita tipo 9:30 también, Yo lo entonces, paso al grupo de WhatsApp que tenemos. listo, me parece muy bien. Y apenas entonces tenga el ratico, ya lo subo a territorio para que todos los puedan ver. ¿Cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo chicos, no siendo entonces más, hoy terminamos, no, perdón, hoy no terminamos, terminamos por hoy, nos vemos en la próxima formación, entonces voy a programar en la semana antes del viernes una sesión para dudas e inquietudes, ¿cierto? Cuéntame Rafael. Profesor, yo más que todo tengo como una observación con respecto al- Sí, cuéntame. a la evaluación, al cuestionario. Sí, Porque es que, o sea, es más que todo una observación porque hace una pregunta que la velocidad es una magnitud vectorial, sí, pero creo para mí o sea, ninguna es correcta, porque es que se supone que una magnitud vectorial tiene... Y las cuatro respuestas que dan, o sea, las cuatro opciones, en una de esas tres características de la magnitud, ¿me hago entender? sí. Entonces será como que a futuro, o sea, o sea, no sé si usted tiene, mira, yo le presento aquí un momentico, más que todo es una observación para que lo tengan en cuenta, sí. Es esta pregunta, que la velocidad de una magnitud vectorial. Entonces dicen que no tiene dirección porque, o sea, una magnitud vectorial sí tiene dirección y sentido. Y el módulo de la velocidad descarta. La segunda, pues, dicen que no tiene dirección, y pues la magnitud vectorial sí tiene dirección. Solo es la posición, en realidad es la rapidez, también se descarta. Y la última, dicen que tiene dirección, pero y no tiene módulo, pero sí tiene módulo. Entonces, a mi criterio, o sea, me hago entender, sí, Sí, verificar esa, como que ninguna de las respuestas creo que... verificar bien esa pregunta, la luz es una magnitud vectorial, por lo tanto, no tiene dirección, módulo de posición, ¿cierto? Ah, listo, bueno, voy a decir que igual este cuestionario lo sube pues todo el grupo pedagógico del SENA, entonces hay que pues, mirar cómo me comunico con ellos para que verifiquen bien esta actividad, Listo, ¿cierto? profesor. Porque Esa era la la velocidad observación. sí tiene dirección como tal. Listo, ¿no? Muy bien chicos.
todas maneras, nos vemos en la próxima semana. Yo voy a subir el fin de semana el anuncio para que veamos el día que tenemos resolver dudas, inquietudes, y el viernes sería ante la formación. Listo. Cualquier duda, inquietud que tengan, ahí tienen mi numerito, cualquier cosa me escriben. Si no les respondo el mismo, me dan paciencia porque muchas veces estoy todo el día en formación, entonces me van llegando muchos mensajitos y voy contestando a medida que voy evacuando pues con ese mensaje. Listo. De todas maneras, que estén muy bien, un feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Feliz fin de semana, gracias. Con mucho gusto.